Bienvenidos a EWTN Noticias, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con toda la información de la Iglesia. Y estos son los titulares. Cerca de 1 millón de personas se manifestaron a favor de la vida en México. Papa Francisco reflexionó junto a un grupo de hermanos pasionistas sobre las nuevas fronteras de misión. Proclaman beato al sacerdote jesuita Tiburcio Arnaiz en España y el Santo Padre se pronuncia. Empezamos el programa con información desde México, donde se encuentra nuestro corresponsal Jovel Álvarez. Adelante, Jovel. Hola Isabel, Eddie, les saludo hoy desde esta Ciudad de México que ha concentrado en las últimas horas actividad informativa muy importante, y desde la frontera sur nos llega información sobre la caravana de migrantes que intentó forzar su entrada en México en los últimos días. Esta caravana que salió desde San Pedro Sula en Honduras y que creó una respuesta controversial por parte del gobierno. Se trata de un grupo de poco más de 2.000 personas que emprendió su camino hacia los Estados Unidos en espera de encontrar mejores condiciones de vida en ese país del norte. El paso entre la frontera de Honduras con Guatemala transcurrió sin mayor problema. Sin embargo, al tratar de cruzar desde Tecunumán hasta Ciudad Hidalgo, en México, los ánimos se alteraron y encontraron una respuesta policíaca que los detuvo en el puente internacional de la frontera. Algunas organizaciones alegan que el maltrato que sufren los centroamericanos en México es el mismo que denuncian los mexicanos al llegar a Estados Unidos, pero la sociedad no se inmuta ante estas vejaciones. El presidente Donald Trump ha ejercido presión en los últimos días para que Honduras, Guatemala y El Salvador detengan la salida de migrantes o pena de hacer un recorte en las ayudas que les son brindadas a estos países por parte de su gobierno. Las diócesis del sur de México han organizado caravanas de acogida a los migrantes y se han desplazado a la frontera para llevarles alimentos y abrigo. La Iglesia mexicana se ha solidarizado con los migrantes y asegura estar del lado de quienes sufren en esta crisis humanitaria. Otra de las noticias que ha concentrado los esfuerzos informativos en la Ciudad de México fue justamente el ataque que sufrió la casa del cardenal emérito de la Ciudad de México, Monseñor Norberto Rivera Carrera, a manos de un grupo armado. Fue un atentado. Y esto es bastante impresionante, pues sucedió además en la colonia Florida, una colonia de clase alta, por lo cual ha sorprendido a propios y extraños. Este ataque sucedió bajo un modus operandi bastante particular. Lo primero que sucedió fue que llegaron e intentaron decir que iban a hacer una entrega de correos en la casa del cardenal. Una vez que les abrieron, entraron, forzaron su entrada en la casa con armamento y se encontraron a uno de los custodios del cardenal y hubo un enfrentamiento armado. Este enfrentamiento dejó como saldo la vida de este custodio del cardenal llamado José Javier Hernández, de 33 años. Una vez que le dispararon a este custodio, se dieron a la fuga. Joven, es muy preocupante las noticias que nos das. ¿Y cómo está el cardenal? ¿Se encuentra bien? El cardenal está bien, de hecho él se dio cuenta de lo sucedido minutos después de que ya había pasado todo, y posteriormente lo que hizo fue presidir el funeral de este custodio, José Javier Hernández, de 33 años, y se solidarizó con su familia ante el dolor que les provoca este fallecimiento. Además, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que justamente se solidarizan con este dolor que ha provocado la muerte de este custodio, que murió cumpliendo su deber. Bueno, pues vamos a pasar a otra información, ya que en esta Ciudad de México también se llevó a cabo la Marcha por la Vida y la Familia, que convocó a más de 1 millón de personas, y no solo aquí, en 100 ciudades a lo largo y ancho de toda la República. Se trató de un esfuerzo llamado Ola Celeste México. El Frente Nacional por la Familia hizo llegar un manifiesto al próximo presidente Andrés Manuel López Obrador para que tenga dentro de su agenda la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Este frente ha denunciado lo que llaman ley mordaza hacia quienes se oponen a la ideología de género. Esta ley pretende penas de cárcel a quienes se pronuncien públicamente en contra de la ideología de género. El Frente Nacional por la Vida y la Familia ha asegurado que esta ley es propia de regímenes autoritarios. Eso es todo por hoy. Desde la Ciudad de México informó para EWTN Noticias, Jovel Álvarez. Muchas gracias, Jovel, por la información. Y hablando justamente de la multitudinaria Marcha por la Vida en México que se realizó hace unos días, nos encontramos enlazados vía Skype con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, ¿cómo están? Rodrigo, ¿qué significa para ustedes como organizadores esta gran participación en la reciente Marcha por la Vida en México? Es auténticamente una emergencia de la ciudadanía de la familia. En toda la República, en todos los estados de nuestro país, se ha alzado esta ola
celeste en México a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Prácticamente 1 millón, es decir, que la familia en México se ha puesto de pie y ha alzado la voz ante esas agendas terribles de cultura de la muerte y de ideología de género. Por otro lado, ¿qué es lo que se viene en la defensa por la vida en México? Vamos a ubicarnos muy bien. Lo que pasó este 20 de octubre apenas es el inicio. Nos reservamos la convocatoria para una gran marcha nacional en la Ciudad de México. Estamos viendo cómo responden las autoridades, cómo responden los legisladores, cómo responde el nuevo gobierno electo, para a partir de ahí convocar a una gran marcha nacional. Ahorita estamos en el esfuerzo de ir hablando con cada legislador federal para exponerle las razones por las cuales es mejor que en este país haya más vida y no más muerte, más familia y más fuerte y no tal ruptura del tejido social, que queremos prevención, cultura de la vida, perspectiva de familia y no simplemente más drogas para todos. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Desde aquí, nuestras felicitaciones por esta multitudinaria marcha y les deseamos muchos éxitos en la defensa por la vida. Muchísimas gracias y sabemos que estamos hermanados con la ola celeste en todo el continente. Muchas gracias, Rodrigo. Pasamos a otros temas y les contamos que el Papa Francisco reflexionó junto a un grupo de hermanos pasionistas sobre las nuevas fronteras de misión en medio de esta época de cambios. El Papa Francisco se reunió con los participantes en el capítulo general de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, más conocidos como pasionistas, quienes celebraron su capítulo general bajo el tema Renovar nuestra misión, gratitud, profecía y esperanza. Al respecto, el Papa destacó esas 3 palabras y afirmó que expresan muy bien el espíritu con el que los pasionistas deben renovar su congregación en el contexto de la misión de la Iglesia actual. La Iglesia de hoy siente con fuerza el llamamiento a salir de sí misma e ir a las periferias, tanto geográficas como existenciales. Vuestro compromiso de abrazar las nuevas fronteras de la misión implica no solo ir a nuevos territorios para llevar el Evangelio, sino también enfrentar los nuevos desafíos de nuestro tiempo, como las migraciones, el secularismo y el mundo digital. Más adelante, el Santo Padre hizo votos para que, además de elegir el gobierno del instituto, los pasionistas emprendan un nuevo camino de formación permanente para sus comunidades, enraizados en la experiencia de la vida diaria, con el deseo de acercarse eficazmente a los jóvenes y a quienes necesitan de Dios. Todo eso significa estar presente en aquellas situaciones en que la gente percibe la ausencia de Dios y tratar de estar cerca de aquellos que, de cualquier modo o forma, están sufriendo. Qué buena noticia que esta congregación de los pasionistas se haya reunido con el Papa Francisco, una congregación que se ha expandido por muchas partes del mundo y que de allí nace San Gabriel de la Dolorosa, quien es el patrono de la juventud italiana. Esto es una feliz coincidencia y una ocasión para pedirle a San Gabriel de la Dolorosa que interceda y que esté presente también en el sínodo de los obispos sobre los jóvenes que justamente se está dando por estos días en el Vaticano. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae más información desde el Vaticano y de un posible viaje del Papa a Corea del Norte. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da gusto saludarles desde la Plaza de San Pedro. Esta vez tenemos muchas noticias desde Roma. En primer lugar, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó hace unos días que el Papa Francisco ha expresado su disponibilidad para ir a Corea del Norte, aunque aún no se ha definido este posible viaje al país asiático. Asimismo, el cardenal Parolin explicó que una vez que se comience a pensar seriamente en la posibilidad de esta visita apostólica, evidentemente se deberán analizar algunas condiciones para poderlo realizar. Sobre la contribución esencial del pontífice en caso de viajar a Corea del Norte, el secretario de Estado indicó a la prensa que sería el apoyar el proceso de pacificación y de desnuclearización de la península coreana.
Cabe resaltar que las declaraciones del cardenal Parolin se dieron inmediatamente después del reciente encuentro que sostuvieron en el Vaticano el presidente de Corea del Sur, Jang In-moon, y el Papa Francisco. Ahora pasamos a un tema triste, ya que el Santo Padre expresó su sentida solidaridad con todos los afectados por el reciente accidente de tren que se produjo en la India. Tragedia que causó al menos 59 muertos y dejó a más de 100 personas heridas. Según indicó el telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, dirigido a las autoridades locales eclesiásticas y civiles de India, el Papa Francisco estuvo entristecido cuando se enteró del descarrilamiento de este tren. Por este motivo, el Santo Padre dirigió su oración por los fallecidos y también invoca las bendiciones divinas de la curación, fuerza y paz sobre los heridos y sus seres queridos, así como también sobre las autoridades civiles y el personal de emergencia. De acuerdo a los medios, el accidente se produjo cuando un tren que iba a alta velocidad arrolló a una multitud que se encontraba congregada sobre las vías participando en una celebración religiosa hindú. Una buena noticia desde Roma ha sido la reciente Jornada Mundial de las Misiones y durante el rezo del Ángelus del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, manifestó su amor y gratitud a todos los misioneros del mundo, muchos de los cuales han pasado su vida lejos de su tierra natal, anunciando el Evangelio. El mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones de este año se encuentra muy acorde al actual Sínodo de los Obispos, ya que el tema ha sido junto con los jóvenes llevamos el Evangelio a todos. En este sentido, el pontífice animó para que recemos para que las nuevas generaciones no se pierdan el anuncio de la fe y recuerden el llamado a colaborar en la misión de la Iglesia. Finalmente les informo que el Papa Francisco recordó también la beatificación del sacerdote jesuita Tiburcio Arnaiz Muñoz, fundador de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, que se celebró el 20 de octubre en la Catedral de Málaga, España. Ante este acontecimiento, el Santo Padre aseguró que el testimonio del beato Arnaiz nos impulsa a ser agentes de misericordia y misioneros valientes en todos los entornos. Por eso, invocó la intercesión del nuevo beato para que sostenga nuestro camino y pidió a los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro un aplauso al beato Tiburcio. Estimados, estas son algunas de las noticias desde el Vaticano. Seguiremos trabajando para traerles más novedades. Para EWTN Noticias informó Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes. Qué alegría para España y para la Iglesia Católica tener un nuevo beato, un misionero de las zonas rurales, también de todas las clases sociales, una persona que nos invita a estar con el corazón libre para poder llevar a Cristo a todos. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia Católica en Canadá advierte sobre repercusiones negativas por la legalización de la marihuana en ese país. Desconocidos profanan cementerio de monasterio salesiano en Tierra Santa. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. La Iglesia en Canadá manifestó las repercusiones negativas de la legalización de la marihuana que entró en vigencia hace poco en este país. La venta recreacional de la marihuana ya entró en vigencia en Canadá. Ante esto, los obispos del país advirtieron sobre los problemas éticos y las repercusiones negativas que pueda traer este consumo. A través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá señaló que algunos de los problemas en el uso recreacional de esta droga son los riesgos negativos que impactan en la salud psicológica y física, una sociedad más dependiente de las drogas y el alcohol, y la posibilidad de daño cerebral, especialmente a aquellos menores de 25 años. Además, los prelados criticaron la disposición de negocios y gobiernos para explotar la droga con intereses comerciales y como una fuente de ingresos tributarios, poniendo así también en peligro la búsqueda del bien común. La ley Cannabis tuvo su aprobación final en el Senado de Canadá en junio de este año y entró en vigor el pasado 17 de octubre. La norma permite que los mayores de edad puedan usar libremente la marihuana y poseerla en una cantidad no mayor de 30 gramos. De igual manera, se acepta el cultivo en los hogares para uso personal. Como se sabe, Canadá es el segundo país en el mundo en legalizar el consumo recreacional de la marihuana, después de Uruguay, que aprobó una ley similar en el 2013.
el gobierno canadiense podría percibir más de 657 millones de dólares al año en impuestos a la marihuana. Es triste que un país que se conoce como muy avanzado o muy a la vanguardia pueda aprobar el consumo recreativo de la marihuana, algo que puede traer tanta destrucción para una persona, porque se puede pensar que es algo chico, pero que en realidad es la puerta de entrada para un futuro de drogadicción, que puede ser la puerta de entrada para un futuro de destrucción familiar y personal. Sí, Canadá sigue a la vanguardia, pero de un camino en el que nadie debería querer seguirlo, con una visión devaluada de la vida humana. El aborto es un procedimiento simplemente médico en Canadá sin ninguna otra connotación. También tenemos la eutanasia legalizada y ahora la marihuana, como para decir, la vida humana, haz con ella lo que quieras, en fin, no tiene gran valor. Ahora les contamos sobre un lamentable suceso, y es que el cementerio de un monasterio salesiano en Tierra Santa fue profanado por unos desconocidos. Hace unos días en Israel fueron encontradas 27 tumbas profanadas y cruces destruidas en el cementerio del monasterio de Beit Himal, ubicado al oeste de la ciudad de Jerusalén. El deplorable acto fue condenado por la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa a través de un comunicado difundido por el Patriarcado Latino de Jerusalén. Según se indicó, el cementerio ya había sido atacado en el 2016 y denunciaron que en ambos casos los servicios de seguridad no llevaron a nadie ante la justicia por estos actos criminales. En ese sentido, la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa pidió a las autoridades que trabajen para castigar a los atacantes y educar a las personas para que no cometan ofensas similares. Asimismo, agregaron que rezan a Dios para que en la zona todos los pueblos aprendan a coexistir unos con otros en amor y respeto mutuo, independientemente de las diversidades entre ellos. Una nota elemental de humanidad es respetar los restos de los difuntos y también respetar los lugares de culto. Este cementerio se encuentra al lado de una iglesia que también fue profanada hace 2 años en Tierra Santa. Por otro lado, niños de todo el mundo se unieron en oración por la pronta liberación de Asia Bibi. 1 millón de niños de todo el mundo rezaron el Santo Rosario por la liberación de Asia Bibi, la madre católica pakistaní acusada injustamente de haber blasfemado contra el Islam y condenada a muerte por ello. La cadena de oración se realizó con motivo de la campaña 1 millón de niños rezan el Rosario por la Paz y la Unidad, una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que se realiza desde el año 2005. De acuerdo a un comunicado de la organización, el esposo de Asia Bibi, Ashik Masih, y su hija Eisham Ashik visitaron sus oficinas en el Reino Unido. En ese lugar, Eisham, quien no puede ver a su madre desde hace 10 años, hizo un conmovedor pedido para que recen por Asia Bibi. Fue así que Ayuda a la Iglesia Necesitada incluyó la liberación de esta madre católica entre las intenciones para el Rosario por la Paz y la Unidad. Como se recuerda, la primera semana de octubre, la Corte Suprema de Pakistán anunció que se reservaba temporalmente el veredicto final sobre la apelación presentada contra la pena capital que pesa sobre Asia Bibi. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán reconoció que hay contradicciones o vicios en el proceso, incluso desde la denuncia misma. Asimismo, otro de los jueces del caso declaró que el propio imán que respaldó la acusación no fue testigo del incidente y no puede corroborar efectivamente que Bibi haya hecho declaraciones blasfemas. En otras noticias, el cristianismo ortodoxo está pasando por un nuevo periodo de tensiones internas. Mientras se trabaja por la unificación de ciertos sectores eclesiales, algunos eligen el camino de la división. Veamos. El Patriarcado Ortodoxo Ruso de Moscú rompió lazos con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, debido al anuncio que hizo este último para reconocer una iglesia ortodoxa autónoma en Ucrania. La ruptura se originó con la decisión de Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla y el primero entre iguales en la Iglesia Ortodoxa a nivel mundial, de emitir una declaración el 11 de octubre en la que confirmó los planes para tener una Iglesia Ortodoxa ucraniana autónoma y restablecer los lazos con la cismática Iglesia Ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev. El plan de Bartolomé I de crear una sola iglesia que se gobierne a sí misma en Ucrania
y que esté guiada por su propio patriarca, es motivado por el deseo de unificar a los 30 millones de ortodoxos que viven en ese país. No obstante, la Iglesia Ortodoxa rusa consideró esta iniciativa como una infracción a su jurisdicción, ya que afirma tener autoridad tradicional y canónica sobre la comunidad ortodoxa en Ucrania, y negó que haya tomado alguna posición política en el conflicto. Cabe recordar que Kiev, capital de Ucrania, es el lugar del bautismo en el año 988 del príncipe Vladimir el Grande, hito que permitió la expansión del cristianismo en Kievan Rus, un estado cuya herencia se disputan Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Lamentable en momentos en los que se da este acercamiento entre la Iglesia Católica y sus hermanas iglesias ortodoxa de Constantinopla y la ortodoxa rusa, que surja esta división, esta separación formal entre ellos. Oremos para que no sea una separación larga y se puedan reconciliar los hermanos del cristianismo oriental. Y para octubre del 2019 se estrenará en el Perú la película El Pintor, el esclavo y la imagen, un film que narra la historia del esclavo de origen angoleño que pintó la venerada imagen del Señor de los Milagros. Para conocer más de este proyecto, conversamos con el director de la película, Alex Hidalgo. Por primera vez en el Perú se llevó a cabo un esfuerzo cinematográfico para producir un film basado en la historia de un esclavo de origen angoleño llamado Pedro, cuya pasión por la pintura lo llevó a la creación de la venerada imagen del Señor de los Milagros. La película, titulada El Pintor, el Esclavo y la Imagen, es producida por Esencia Films y dirigida por Alex Hidalgo. De acuerdo al cineasta, el proyecto tiene diversos objetivos, entre ellos promover la fe católica. Tiene varios objetivos. Uno de ellos es fortalecer la fe católica, la fe en Cristo. Otra, incentivar un poco nuestra cultura peruana, dar a conocer nuestra fe católica en el mundo a través de la imagen del Señor de los Milagros. Y tres, nos encontramos en la etapa del decenio de los afrodescendientes, que es organizado o decretado, por las Naciones Unidas, que va desde el 2014 al 2025 y que se centra en la preservación de los derechos y la cultura de los afrodescendientes. Entonces estamos en un momento importante de la historia y hacer una película en Perú, ¿no? Con tema de esclavitud, donde aparece un personaje, un pintor, un artista que dio vida a la imagen del Señor de los Milagros y que la gente conoce muy poco, me parece que es algo importante, dentro de una historia linda, conmovedora y con un mensaje siempre de fe y optimismo, ¿no? En el siglo XVII, la población de Lima crecía con la llegada de esclavos provenientes de África Occidental, los cuales eran clasificados por castas, entre las que se encontraban los angolas. Los negros angolas se agremiaron y levantaron su cofradía en la zona de Pachacamilla, a las afueras del centro histórico de Lima. En ese lugar, un esclavo angoleño, cuyo nombre se cree que era Pedro de Halcón o Benito, pintó en una pared de adobe la imagen de Cristo crucificado. Según se sabe, el pintor no tenía estudios completos de pintura y ejecutó la obra de acuerdo a su propia devoción a Cristo. Según Alex Hidalgo, la película nos habla de una época en la que las personas eran vendidas y obligadas a trabajar de manera indiscriminada, vulnerando sus derechos. Pero a través de la imagen del Señor de los Milagros, encontraron la forma de apartar sus miedos y recuperar la fe y la esperanza. Esperamos que sea todo un éxito esta película y que pueda llevar a todas las personas a acercarse y conocer más del Señor de los Milagros, una gran devoción del pueblo peruano que cada día se extiende por todo el mundo. Y en la víspera de la fiesta de San Juan Pablo II, nuestros amigos de Así Prensa rescataron estos 13 asombrosos hechos de la vida del gran pontífice. Veamos.
sentimos la voz de Juan Pablo II que nos invita a no tener miedo y también con esa misma a salir a evangelizar a todo el mundo como él lo hizo. Nos da un excelente ejemplo y estos 13 momentos de su vida también nos animan a seguir sus pasos. Bueno amigos, es todo por hoy en EWTN Noticias. Espero que tengan un lindo día. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Ahí pueden ampliar estas y otras noticias. Que Dios los bendiga y hasta pronto.